La economía mexicana, una situación de claroscuros en los últimos años. Revisiones del crecimiento, un crecimiento bastante moderado, muy lejos de las expectativas y de las promesas que hizo el presidente Peña cuando llegó al poder hace 3 años. Pero al mismo tiempo también datos históricos sobre estabilidad macroeconómica, por ejemplo, respecto de la inflación. Y para entrarle a discutir, para hacer una pequeña revisión, un examen de lo que ha pasado, ¿quién mejor? Hoy vamos a tener aquí en Opiniones Encontradas que alguien que ha sido testigo desde 2012 hasta hace unos días que dejó la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial para entrarle a hacer este balance. Va a venir aquí con nosotros Gerardo Gutiérrez Candiani, estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto para alimentar la discusión y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La economía mexicana cierra 2015 con resultados claroscuros. Por un lado, logró mantener la estabilidad en medio de las turbulencias financieras internacionales. Y por otro lado, no consiguió evitar recortes en las previsiones del crecimiento y en el gasto por la caída del precio del petróleo. La demanda interna fue uno de los factores clave para que el país finalmente obtuviera una tasa de crecimiento superior a la mayoría de las economías emergentes, que son dos de los más golpeados por la inestabilidad financiera internacional, la caída del precio de las materias primas y la desaceleración de la economía global. La inflación también se sitúa en los niveles históricos, aunque el crecimiento de la deuda pública se ha convertido en un foco rojo, porque en los próximos 2 años se perfila superar la franja psicológica del 50% del PIB, como han alertado los organismos financieros internacionales. Esto aún se ha traducido en revisión de los índices de riesgo del país, pero el problema puede crecer cuando el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. El crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año fue de 2.6% y resalta que puede ser de los primeros periodos que se revisó a la baja. El dato reflejó un sector industrial ralentizado y un mercado interno en procesos de aceleración, con la agradable sorpresa de un volátil sector primario, para que ese lapso tuvo un mayor crecimiento. La principal apuesta para el crecimiento del actual gobierno son las reformas estructurales, pero su aprobación tras largos años de espera enfrenta el obstáculo de la falta de inversión y la mayor competencia por el capital en el mundo. ¿La economía mexicana con disparidades pero mejorando? ¿Es suficiente el incremento del salario? ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año? Posiciones. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que México está destinado a ser una de las naciones más prósperas y de mayor bienestar para su gente, y un referente para el mundo, por lo que tienen que creer en él y en su potencial. En esos 3 años hemos enfrentado momentos adversos y circunstancias exigentes, desde huracanes y otros fenómenos naturales, hasta un entorno internacional, complejo, inestable y de bajo crecimiento económico. Y por supuesto, el reto que significa combatir a las organizaciones criminales, las desigualdades y la pobreza, admite. Por primera vez en el año, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas revisó a la alza un pronóstico de crecimiento para 2015. Esto ante una mejoría en indicadores del consumo interno que perfilan un moderado cambio de tendencia en la actividad económica. La deuda pública creció en los últimos años hasta alcanzar un nivel sin precedente y la previsión es que siga en aumento. Al final de la actual administración federal, su monto superará el 50% del PIB, así lo anticipó el FMI. Cuando concluya 2015, la deuda pública llegará a los 9.388.000 millones de pesos y será equivalente al 51.9% del Producto Interno Bruto, calculó el Fondo Monetario Internacional en un reporte especial sobre la economía mexicana. Alberto Jones, director general de la agencia calificadora Moody's en México, recordó que este año la expectativa de crecimiento que tenían prevista era de un rango de entre 2.5 y 3.5%. Hasta 2017 podrían darse los primeros indicios de una revisión de la tendencia plana del crecimiento de México, para que al final de esta administración se acerque el rango de crecimiento entre 3 y 4%. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Como le decía, hoy va a estar con nosotros Gerardo Gutiérrez Candiani. Hace unos días dejó su cargo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial después de que le tocó la transición del gobierno de Calderón y el primer trienio de la administración de Peña Nieto. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Pepe. Un placer de verdad que estés con nosotros, como siempre. Y mi compañero Rodrigo Pacheco, muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás, Pepe? Como siempre, usted lo conoce, Rodrigo Pacheco, compañero de Excelsior. Muchas gracias. Gracias a los dos. Y si quieres
arrancamos. La verdad es que tú tienes una panorámica extraordinaria porque te tocó el último año de Calderón, donde realmente los números de crecimiento no fueron nada despreciables, no fueron nada malos. 4%, y los 3 primeros de Peña Nieto, en los que ha habido una permanente revisión a la baja, salvo el último trimestre, tú me corregirás, en el que incluso subió un poquito. Y si este es el contexto, te diría, con la visión y la panorámica que tienes, Gerardo, ¿qué dirías que fue acertado y qué dirías que no fue acertado para explicar ese bajo crecimiento? Pues mira, yo creo que en el contexto nacional fue muy acertado todo el proceso de modernización económica. Y me refiero a todo el proceso de reformas estructurales, sobre todo la parte que tiene que ver con el corte económico. Yo creo que fueron muy afortunadas. Dejaría un paréntesis en la reforma fiscal, donde fue una reforma que en su momento fue una reforma recaudatoria. Como tú sabes, nosotros tuvimos una discusión muy profunda y seria con el gobierno. Y mucha molestia, ¿no? Hubo mucha molestia. Tuvimos 16 mesas de trabajo, pudimos hacerle 41 modificaciones, propuestas de modificación que luego fue avalada por el constituyente. Y bueno, pues ahora en el último paquete hemos venido avanzando hacia donde queremos. ¿Ese fue un acierto o un desacierto? Yo creo que fue un desacierto en su momento porque veníamos en una caída pronunciada y eso acentuó más la economía nacional, aunque hay que reconocerlo que también hoy esos recursos adicionales han sido indispensables para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Eso yo creo que es una de las cuestiones que hay que resaltar. Otro de los temas es la estabilidad macroeconómica, se ha mantenido yo creo que en términos sanos. Nos preocupa un poco el déficit hay un compromiso de irlo bajando, como tú sabes aumentó en los primeros años. El déficit es muy importante, cuidar el gasto público, y ese sentido es un pendiente que tenemos. Y eso por el lado interno. En la parte internacional, pues lo que tú sabes, ¿no? Lo que todos sabemos, hemos tenido muchos problemas a nivel internacional. Estados Unidos ahora mejor, pero en los primeros años también con caídas importantes. Europa, los países emergentes ahora en este año. En fin, las condiciones internacionales aunadas de crecimiento, aunadas a los precios internacionales del petróleo y también a los nerviosismos de los mercados que ha afectado también el tipo de cambio, pues la verdad es que sí son condiciones desfavorables para México, pero sin embargo sí vemos que en este año que vamos a cerrar en cerca del 2.5%, el próximo año tenemos oportunidades de generar mayores niveles de crecimiento, sobre todo si apuntalamos el consumo y el mercado interno, que es la otra gran palanca de desarrollo que yo veo que la tenemos como a la mitad y que no lo hemos podido potencializar. Hay un punto que no señalaste, voy contigo, Rodrigo, y es ligado con el déficit, y seguramente voy a regresar contigo con este tema, y es el tema de la deuda. La deuda, dentro de este panorama de claroscuros, la deuda ha subido notablemente. Para muchos, incluso algunas calificadoras ya la señalan como un foco rojo, cerca del 50% del PIB. Sí, la deuda siempre será un tema, aunque es importante destacar que finalmente, digamos a qué va la deuda, ¿no? Eso será un componente esencial dentro de la responsabilidad que ha mostrado, porque como dice Gerardo, pues al final sí, digamos desde el punto de vista macro y sobre todo observando lo que está ocurriendo en la región, México hoy se está distinguiendo, hoy justamente la CEPAL mencionaba los datos de crecimiento y claramente ante esta profunda recesión que está sufriendo Brasil y que estamos viendo en buena parte de América Latina por un asunto importante que es parte de la modernización y de las reformas, que es el no tener una economía vinculada a las materias primas. Y creo que ese es un gran acierto en donde se va avanzando. Hay una despetrolización de la economía, no de las finanzas públicas, y creo que ese será el reto, pero no veo que sea un problema, digamos, sistémico, como lo observamos en Grecia o en algunas otras naciones, que sí que eso puede significar un problema bastante grave. Tuviste una postura, digamos, reconociendo aciertos y también desaciertos de la reforma fiscal. La posición de los empresarios, ¿tú coincidirías con tu sucesor, que en su discurso de toma de posesión hace unos días se fue con 2 temas? 1, pidiendo una nueva reforma electoral, y 2, pidiendo una nueva reforma fiscal. ¿Coincides con él? Que nos paguen lo que nos y deben que les paguen los que les deben. Eso lo iba a dejar para el último. ¿Coincides en que es revisable después de que, como acabas de reconocer, sí ha permitido
incrementar la recaudación y por tanto eso es lo que hoy está apuntalando las finanzas públicas. Sí, yo creo que sí. De hecho, en este paquete que se presentó, en el paquete que aprobó en la Cámara de Diputados, pues de las propuestas que puso el sector prácticamente casi todas entraron. Un paquete de cerca de 19, 20 propuestas. Creo que todavía hay margen para seguir avanzando, pero lo que sí estoy convencido es que no vamos a ir a una reforma sendaria integral en este sexenio. ¿Eso ya está muerta? Yo creo que por las condiciones políticas ya viene 16, 17 y 18 prácticamente, pero sí creo que puede haber márgenes en la medida que haya mayor crecimiento económico y que los precios del petróleo, que estamos esperando que después del 16 tengan una recuperación, pueda haber márgenes para flexibilizar más la parte fiscal, y yo creo que sí tenemos margen, ¿no? Tenemos margen en ISR, tenemos margen en las prestaciones laborales, tenemos margen también en seguir aumentando la deducibilidad a las inversiones. Entonces yo sí creo que podemos generar acciones, tomar decisiones que pueden ayudarnos a crecer más, a generar mayores niveles de inversión y más y mejores empleos. ¿Tú crees que haya en efecto margen para eso? Si traes ya un petróleo, ¿cómo lo traemos? Ya abajo de 30, 27, 28 dólares. La Fed, ya nos referiremos a ello, acaba otra vez de incrementar en 25 centavos, punto 25 las tasas de interés. ¿Crees que haya margen para modificar la reforma fiscal? Coincido con Gerardo en términos de que en esta administración prácticamente imposible, sobre todo porque ya desde, digamos, será el laboratorio político 2016 y luego 2017, pues todo el mundo estará pensando en la elección 2018 y habrá pues poco margen para que no solo el Ejecutivo proponga, sino también se genere el espacio político para que se discute y se pudiera aprobar. Nadie va a ser generoso, digamos, en ese aspecto y estaríamos viendo hasta 2018. Y habrá que ver los precios del petróleo porque pues la Agencia Internacional de Energía decía que estarán en 5 años los precios del crudo muy por debajo, sobre todo por China, ¿no? Que China está creciendo a menor ritmo. Estamos viendo esta profunda crisis en Brasil que va a afectar, digamos, la demanda que hay sobre energéticos y materias primas en general, y eso yo creo que por tiempo, y México entonces tiene que ir pensando nuevas fórmulas para ver cuál será el futuro sin petróleo. Ahora, hay un tema que preocupa, Gerardo, y seguramente a buena parte de los empresarios, sobre todo el sector vinculado con la exportación, que a pesar incluso de la caída del precio del peso, a pesar de la depreciación que ha sufrido, no se ha reflejado en un mayor dinamismo de las exportaciones porque el mercado externo no lo está demandando. Y en ese sentido, hacia adelante, creo que vamos hacia un nuevo contexto internacional. Hoy mismo, o ayer mismo, se acabó o se da por terminada prácticamente la época de los estímulos en Estados Unidos, suben sus tasas de interés. ¿Y cuál es, o cómo te imaginas a partir de tu experiencia en los últimos años, digamos, ese motor de crecimiento que no está jalando, que son las exportaciones? Fíjate que yo veo las exportaciones bien, veo el sector que más todavía nos está fortaleciendo mucho. Al final, como tú dices, esta depreciación, que ya es una depreciación muy significativa, nos va a ayudar a seguir siendo competitivos. A lo mejor no ganamos más mercados, pero no perdemos. Ahora, la oportunidad de TPP y de Alianza del Pacífico, en TPP tienes una oferta exportable de cerca de 180,000 millones de dólares adicionales, con 7 nuevos países que se abren una oportunidad interesante, que no teníamos prácticamente relación comercial. Alianza del Pacífico nos puede dar también entrada, además en una ventaja profundamente competitiva por nuestro sector manufacturero y exportador, que no lo tiene ningún país en Latinoamérica. Entonces son 2 ventanas de oportunidad. Yo, Estados Unidos, creo que lo de la Fed ya era muy cantado, ya nos hacía más daño que se diera. El mercado ya estaba muy descontado. Yo no creo que tenga mayor impacto, y sí fue bueno ya parar esa incertidumbre de los mercados, que eso sí te afecta a más tipos de cambio y otras situaciones. Entonces yo sí veo al sector manufacturero y exportador como va a seguir siendo una punta de lanza
con sectores estratégicos muy claros. Estamos generando mucha política pública a través de los nuevos espacios de interlocución que generamos con el gobierno, como el del crecimiento económico, el Consejo para la Productividad, de la economía ilegal, del combate al de gasto pública, espacios que nos están dando la oportunidad de generar política pública de alto impacto, que hoy ya se reflejan en sectores como automotriz, vestido, calzado, en regiones enteras, aeroespacial. O sea, sí estamos trabajando de manera muy importante para, en donde tenemos una ventaja muy fuerte, poderlo potencializar. Pero yo insistiría, si no le apostamos a la recuperación de los salarios, al consumo y al mercado interno, es nuestro otro gran pilar, nuestro otro gran motor, y ahí estamos todavía. Yo creo que hay una gran área para poderlo hacer, y ahí tenemos los 2, 3 puntitos adicionales que estamos buscando de crecimiento económico. ¿Cómo ves? ¿Estás tan optimista? Sí, y creo que un punto que señala Gerardo y que me parece que se tiene que abordar profundamente porque no lo hemos visto es el tema de la informalidad. Cuando tienes un país con 57% de la informalidad, puedes incrementar el salario mínimo en 20% y va a incidir bastante poco. Y creo que no es tan rentable políticamente, pero habría que ponerle mucho foco al tema de la informalidad porque de otra forma no hay manera de que este país vaya a crecer con más del 50% en ese sector, y eso genera grandes distorsiones. Y a pesar de que tenemos estados que superan a China, ¿no? Querétaro, Guanajuato, podemos ir revisando San Luis Potosí, Aguascalientes, tenemos otros que pues Venezuela, ¿no? Ahí está Tabasco, Campeche, y podemos irnos incluso a identificar a África con Oaxaca, no Chiapas vamos a meter aquí y algunos otros estados de esa zona del Istmo, para no mencionarlo. Pero yo creo que hay una gran oportunidad de armonizar esa historia de éxito que tiene México en ciertas regiones donde los datos de la formalidad además coinciden. A mayor desarrollo y mayor producción, mayor PIB, pues menor informalidad. Formalidad y TPP. Ahí hay 2 retos, Gerardo, hacia adelante. No sé cómo lo estén viviendo y cuál va a ser la posición o de que deben de tener los empresarios respecto a todos los temas. Sí, oportunidades, pero también exigencias. ¿Por qué? Porque implica el asunto medioambiental. Los empresarios van a tener que meterse a estándares y a invertir. Y está el acuerdo 89, ¿no? 98 de la OIT. Que le pega directamente a todo el tema de las negociaciones colectivas. Ajá. El 98 ya lo tenemos parado. Nosotros tenemos, y déjame... Oye, pero el gobierno está pidiendo que se abra, ¿eh? Pues sí, pero los factores de la producción no queremos. Entonces sería absurdo, donde México es un país a nivel mundial que se caracteriza y se respeta porque los factores de la producción tenemos una total armonía, donde trabajamos en órganos tripartitas, donde siempre hay consenso y nos ponemos de acuerdo, donde la paz laboral es fundamental en este país y es un ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué metemos ruido en otros lugares que además no ha funcionado? Este convenio en países como Colombia y otros ha sido un desastre. Entonces, la verdad es que nosotros no vemos el caso, porque además nuestra legislación laboral ya abarca gran parte de las demandas del contrato 98, y al revés sí te puede generar condiciones muy desfavorables, porque puedes tener... Pero fue una exigencia de la negociación del TPP, ¿o no? No. O sea, no quedó por escrito, por tanto no hay obligación de cumplirlo. No lo hemos firmado. Los países que más los exigen, los sindicatos que más los exigen, como es Estados Unidos y Canadá, no lo ha firmado, pero es abrirle a tus sindicatos, donde tienes una paz laboral y un trabajo armonioso y estás tratando de generar convenios de productividad y competitividad en sectores estratégicos, el aeroespacial, el automotriz. Imagínate meter gente externa, o sindicatos externos, que no tienen además un compromiso ni con la empresa ni con los trabajadores. Lo único que vas a crear es baja la productividad, y sobre todo a las pymes también les puedes hacer un daño mortal. Entonces nosotros absolutamente estamos en contra, estamos de acuerdo con el sector de los trabajadores de México, que no nos conviene a nadie, ni a las empresas, ni a los trabajadores, ni al país. Entonces, pues, esa ha sido la posición muy, muy, muy clara. Pues la verdad es que ahí lo que estoy entendiendo es las posiciones respecto a esos compromisos. La parte de OIT no lo quieren los empresarios, la parte medioambiental tampoco la querían, pero la van a asumir. El TPP sí, mira, lo que pasa es que en el TPP todavía hay un proceso largo, porque nosotros no creo que lo vayamos a meter al Senado a la aprobación hasta que no lo apruebe el Congreso americano. Si no, nos van a doblar la manita, ¿no? Lo van a negociar, lo aprobamos nosotros, y luego nos van a decir, oye, pues sí lo aprobamos, pero cámbiale, quítale, ponle.
Entonces yo creo que los tiempos es ver hasta cuándo lo va a meter, si el presidente Obama le da tiempo de entrar a esto o pasa a la siguiente administración y vamos a ver quién llega, ¿no? Porque las condiciones en Estados Unidos están muy radicalizadas, muy polarizadas, y el TPP va a ser una de las cuestiones que necesariamente va a estar en la mesa. Nosotros sí creemos, nosotros acompañamos al TPP en todo el proceso. Tuvimos en las 21 mesas, en las 21 negociaciones, estuvimos en las 26 mesas, tuvimos un cuarto de junto único en el mundo, ¿eh? Teníamos a gente del tamaño de Luis de la Calle, de Eduardo Solís, de Jaime Zabludowski, de Herminio Blanco, Jaime Serra fue en algunas ocasiones, a un grupo del sector empresarial muy globalizado que ha negociado los tratados, que ha estado en todas las... Entonces realmente teníamos un equipo que estuvimos acompañando a la Secretaría de Economía y al Gobierno de la República, donde después de cada ministerial veníamos, platicábamos, veíamos cuáles eran las cuestiones que teníamos a favor, qué teníamos en contra, dónde teníamos que poner los énfasis, y entonces fue un acompañamiento, yo creo que muy rico para nosotros, porque siempre estuvimos enterados, y muy rico para el gobierno, porque los que teníamos en la mesa son los que habían negociado los 12 tratados de libre comercio. Ahora, por lo pronto, digamos que lo que dibujas es una oportunidad, pero no una oportunidad que se va a dar al corto plazo. Y en ese mismo, dimensión de tiempo, tampoco vemos claro que las reformas estructurales empiecen a dar resultados en el corto plazo. ¿Cómo ves tú estos dos, pilares? Para tratar de agarrar, me imagino que aire en el comercio internacional y recibir inversiones, tampoco los ves, o sí los ves, caminando en 2016 y 2017. Yo veo al TPP más en el sentido, más que las oportunidades que pueda generar, por ejemplo, Japón, la tercera mayor economía, que ya tenemos ciertos acuerdos de entendimiento económico. Lo que es cierto es que no podríamos seguir avanzando en la integración de la zona NAFTA, América del Norte, si no íbamos acompañando este tratado. Pero creo que claramente, revisando las cifras, por ejemplo, pues hay países como Brunei, Vietnam, etcétera, que no les vamos a vender tanto, pero que sí era importante, sobre todo, hacer este frente común, y no olvidaría la Alianza del Pacífico, donde está Colombia, Perú, Chile, que, digamos, estamos haciendo también un frente común de América Latina, porque eso nos integra con este gran gigante que es China, que es la intención inicial de Estados Unidos, el poder poner unas reglas para que cuando China finalmente empiece a tener que entenderse para generar un mayor comercio, pues entre en estas nuevas condiciones donde se respetan derechos de medio ambiente, pero también cuestiones de propiedad intelectual que creo que son muy avanzadas, y me parece que en ese sentido, en cuanto al TPP, será la oportunidad, pero yo veo que México, platicando con muchos empresarios, lo están viendo como esta gran oportunidad, sobre todo porque los mercados emergentes hoy están relativamente desarticulados, y las condiciones que tiene México, si uno revisa el nivel de infraestructura de México y lo compara con Brasil aún en sus mejores épocas, pues no tiene absolutamente nada que ver, y sobre todo ciertos niveles de desarrollo logístico que tenemos, de preparación en términos educativos, ya nos hacen un país realmente muy atractivo y con un potencial interesante hacia adelante, formando parte de la región Norteamérica, más allá que diversificándonos. Y además, Rodrigo cita a China, y recientemente nos pasaban un dato y decían, ya tenemos salarios incluso más bajos que China. Ese es un poco el modelo, o sería aceptable que el modelo de desarrollo fuera a través, ventajas comparativas a partir de los bajos salarios. Yo creo que es a través de la competitividad. Mira, lo que tú mencionabas, Rodrigo, hace rato, el problema que tenemos es que tenemos dos grandes retos en el tema de competitividad y del salario. Las empresas que son altamente competitivas y que están en el sector exportador, manufacturero, más o menos tienen un promedio de $15,000 por ingreso, por trabajador. Las pymes mexicanas que están desvinculadas a todo este sector y al sector exportador o competitivo, su promedio son $6,000. Entonces, menos de la mitad. Es casi un tercio. Y eso es competitividad, y eso es productividad. Entonces, uno de los grandes retos es cómo podemos hacer que las pymes puedan entrar a estas cadenas de valor, se puedan subir a toda esta proveeduría que hoy estamos ya desarrollando en segundo y tercer nivel, y podamos realmente avanzar. A ver, me parece que tenemos ya en la línea también a Macario Schiattino. ¿Sí está? ¿No está todavía Macario? A ver, sí.
No está la llamada todavía lista. Perdón, Gerardo, nos quedamos con... Sí, yo traigo. Sí. Bueno, ya. Entonces te decía, ese es uno de los grandes retos que tenemos, pero también yo creo que se abre un gran panorama. En proveeduría de segundo y tercer nivel, de manera inmediata, donde la pyme mexicana puede ser proveedora perfectamente. Entonces los metes en una inercia donde puedes generar financiamiento, desarrollo tecnológico, donde pueden subirse estas cadenas de valor y automáticamente eso va a hacer que tengas mejores salarios y mejores precios. ¿Y a eso crees que le pegue? Una, los bajos salarios, que siguen siendo bajos. Y dos, el encarecimiento del crédito. Hoy el Banco de México acaba de anunciar también que en línea con la Reserva Federal se sube 0.25. Pero yo creo que a la pyme no le afecta de manera muy significativa, 1 o 2 puntos. Ellos están acostumbrados por las mismas condiciones, y más si es microempresa, pues a salir no al mercado, sino a salir al mercado de la calle y pedir los créditos. Pagan muchísimos intereses. El interés hoy en México, tanto por la tasa como por el largo plazo, pues es de los más competitivos que hemos tenido en los últimos 50 años o el más. Entonces yo creo que no es un factor no tener el recurso, pero no es un factor hoy el que tu tasa te suba 0.50 o un punto adicional para la pyme. Lo que sí es importante es que les hagamos un paquete integral para que realmente lo podamos subir a toda esa cadena de valor que hoy que está generando en el país, que es ya muy fuerte, donde hay sectores como la automotriz, que estás totalmente integrado, casi al 45%, pero en tu primer nivel, pero segundo y tercer nivel lo están importando de otros países, y ahí es donde hay áreas de oportunidad, para lo que tú decías, para sustituir las importaciones y para realmente darle un empuje decisivo y determinante a muchísimas cientos de miles de empresas que hoy están en capacidad de hacer. Ahora, ahí necesariamente incide y tiene que ver también con el fortalecimiento de la demanda interna, que ha sido de los motores, como se ha reconocido, de la recuperación. El tema del salario, como nunca en el país, o por lo menos hace muchos años, no se ponía sobre la mesa la pérdida de poder adquisitivo o el estancamiento, como se le quiera ver, de los últimos 3 lustros, y finalmente, después de la reforma para desindexar el salario, queda muy por debajo de lo que se establecía como un mínimo de crecimiento. ¿Podemos como país llegar a ese nivel o no? Yo creo que sí, pero es una discusión profunda. En mi opinión, la CONASA me dejó pasar una buena oportunidad de entrar a un debate profundo. Creo que el factor esencial tiene que ser la productividad. Es decir, si no, y hay muchos estudios, estaba leyendo algunos del Cato Institute, y mencionaban cómo se afecta, porque finalmente, si tú aumentas los salarios, pues se genera menos empleo, y dada la distorsión que hay en la informalidad, generas más incentivos para que estén en otro lado. La discusión de fondo tiene que ver con productividad, y un poco lo que señalaba Gerardo, en términos de las muy competitivas, que sí que tienen productividad, pero la otra parte distorsionada, que es prácticamente la informalidad, y para mí todos los caminos llevan a Roma y a la informalidad, porque ese es el tema que hay que resolver, y luego a partir de ahí veremos ya los incrementos de la productividad, y a partir de ahí entonces podemos tener una discusión más seria en términos de salarios, porque de otra forma, si bien creo que no sería mal momento, dado que tenemos una inflación históricamente baja y ya se desindexó, entonces los efectos inflacionarios no son una discusión como parte del incremento. ¿Haber llegado o no, Gerardo? Mira, a los que son 86, ¿no? Salarios mínimos, digo, a mí me ha tocado todas las negociaciones. Por eso. Entonces, te voy a decir que lo primero es que hay que reconocer que son insuficientes. Ha sido insuficiente y son insuficiente el salario mínimo. También hay que reconocer que el salario mínimo es un piso, no un techo. Es donde inicias las negociaciones contractuales. El sector privado siempre del piso está entre un 50 y un 70% por arriba de lo que se negocia en el órgano tripartita. Tercero, es fundamental el órgano tripartita, porque ha sido un mecanismo, lo que pasa es que ahorita ya nos acordamos, pero del 76 al 2000 se perdió el 70% del poder adquisitivo. A partir del 2000 se ha venido recuperando de manera todavía muy, muy precaria y muy menor. Pero este año, en los últimos 2 años, nada más hicimos esfuerzos adicionales. Quitamos la zona C y la zona B, ya no se acuerdan. Pero hoy, el que estaba en la zona B a lo que está hoy, con el incremento de hoy, está más del 17% en 2 años, de incremento real. Hoy
dimos más del 100% de incremento de la inflación del 2015 y el 50% del esperado en el 2016. Insisto, es insuficiente el 4.2. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando, primero, lo dijo muy bien Rodrigo, el tema de la informalidad es el que te baja los salarios. Tenemos más del 50% de la economía que ahí es donde se pagan los salarios mínimos, ahí es donde no están las prestaciones laborales, ahí es donde se dan los abusos, no en el sector formal. El sector formal tiene un promedio de 3 a 5 salarios mínimos. Entonces, esa es una condición que es importante. La otra condición es que tenemos que buscar un mecanismo que no impacte a toda la cadena, porque hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué no le das el 7, el 8%? Sí, pero el 7, de ahí empiezas, y ahí empiezas a negociar no nada más un salario mínimo, negocias 2, 3, 5, 10, 15. Entonces, el impacto para las empresas y para la productividad sería muy, muy grave. El otro, las pymes, muchas pymes están en un nivel de subsistencia. Si tú le das un jalón muy fuerte, sin que realmente tenga una lógica económica integral, lo que vas a hacer es que las vas a cerrar y lo que decía Rodrigo, se van a ir a la economía informal. Entonces, lo que estamos buscando nosotros a mitad de año es ver si podemos hacer otro aumento, pero en pesos, no en porcentajes, para que no acumule. O sea, decir, a ver, si ahora fueron un 4.2, hay que buscar los mecanismos para que a lo mejor a mitad de año puedas ofrecer otro 4.2 en pesos, para que no se te acumule, no sea tu negociación. El año pasado hubo un incremento de 8%. 8.4. Por tanto, me lo tienen que respetar para el siguiente. Y de ahí para arriba, porque entonces eso sí dañaría la economía. Ese tipo de cuestiones que estamos pensando podemos ir gradualmente aumentando de manera importante, y la gente tiene que saber qué salario mínimo. El salario mínimo, ese es el que estamos tratando de subir, ¿no? Para que haya mejores condiciones. Pero en la economía informal no es más del 3% la que gana salarios mínimos, y gran parte de la gente que gana salarios mínimos por lo general están en áreas como servicios, hotelería, restaurantes, que pueden llegar a tener otros ingresos. Desde tu experiencia, de 2012 para acá, desde la cúpula, digamos, de esa visión que tienes en el Consejo Coordinador Empresarial, si tuvieras que señalar qué ha faltado para entrarle a este tema, ¿qué dirías? ¿A la pobreza? Sí. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? Mira, nos lo están señalando desde fuera como el principal, digamos, déficit de cambios en el país. Que tiene que ver, hay dos cosas. Yo creo que la parte de crecimiento económico con inversión y generación de empleo es fundamental. Y eso va, obviamente, con la parte de la reforma educativa, es fundamental. Para mí, la parte más importante que puede tener un país, es más, el mejor igualador, hablando de pobreza, que puedes tener, es el acceso a la calidad de la educación. Es lo único que te puede dar igualdad, depende de dónde nazcas. Si naces rico, pobre o como nazcas. Si tú tienes acceso a la calidad de educación, tienes oportunidad de vida y tienes aspiración. Para mí, una reforma política tiene que tener dos condiciones: libertad de expresión y potencializar la participación ciudadana. Cuando no logras eso, creo que está muy mal hecho. Y por último, combate a la corrupción y a la impunidad, como el tema más importante y transversal que tenemos en este país. Voy hacia el cierre, la recta final de este programa, y nos queda sobre todo un tema que evidentemente les preocupa a todos ustedes, y es las expectativas que hay hacia los próximos 2 años, 2016 y 2017, después de 3 años de haber tenido un crecimiento más que moderado. Y ahí te diría, no han sido, Gerardo, no se han levantado demasiadas expectativas en las reformas estructurales que todavía no acaban de dar resultados, que no acaban de ser tangibles para la mayoría de la población, que ni siquiera han llegado a las inversiones extranjeras previstas, y que eso puede ser incluso un factor negativo para el desarrollo, la aplicación, la implementación de las propias reformas. Sería darme un balazo yo solito, ¿no? Yo creo profundamente en las reformas, me tocó todo el proceso de negociación, todo, absolutamente. Entonces, yo sí creo que hay un antes y un después como país después de las reformas. También estoy consciente que hay reformas que van a llevar más tiempo que otras, pero también estoy consciente que
que sí ha potencializado la inversión. Hoy tenemos niveles de inversión mucho más grandes que en otras décadas. Sí ha habido impactos positivos, ya hay resultados en el sector energético, ya hay resultados en telecomunicaciones, ya hay resultados en competencia. O sea, ya nosotros estamos mucho más limitados a competencia. Ya hay avances importantes, no suficientes, pero avances en la parte financiera, en la apertura y en el acceso al crédito. Entonces yo sí soy un convencido que las reformas van a ser el punto medular para transformar a nuestro país. ¿Y creen que puedan dar todo su potencial si no resuelves el tema de corrupción y no resuelves el tema de Estado de Derecho y de pobreza? Son los dos grandes pilares del país. Si no avanzamos en esto siempre va a estar limitada, la parte económica. La parte de fortalecimiento institucional con los 5 ejes que mencionaba son fundamentales si queremos potencializar eso. Y lo último, yo creo, la reflexión final sería, la gran pregunta es, ¿nos da tiempo para llegar bien al 18? Porque ahí va a ser el gran referéndum que vamos a tener. ¿Nos da tiempo, Rodrigo? ¿Nos da tiempo de que le respondas a Gerardo? Con que sigamos la inercia actual, es decir, que no se descomponga demasiado, vamos a llegar en una situación aceptable, no diría la más óptima, pero sí una situación aceptable que nos va a permitir construir el siguiente periodo. Y diría nada más que hay ciertas reformas que a veces parece un tema más de percepción que de fondo. ¿Por qué? Porque la reforma de telecomunicaciones a mí me genera una gran expectativa, sobre todo porque la baja inflación no solo se explica por precios de los energéticos, que al final el precio ha estado controlado, sino también por una caída fuerte que ha permitido controlar los márgenes de muchas empresas en términos de compensar, por ejemplo, factores como la depreciación del dólar, ¿no? Y creo que la reforma de telecomunicaciones, por el acceso transversal de la tecnología, está cambiando la sociedad, pero puede cambiar la forma como producimos. El fintech, como las finanzas vinculadas, los servicios financieros vinculados a un teléfono inteligente, pueden ser el gran detonador que permita una mayor penetración bancaria, por lo tanto que detone un círculo virtuoso con la formalidad. Y esa parte ya estoy siendo demasiado optimista, pero me parece que no se debe subestimar y que no necesariamente siempre es tan visible, pero va avanzando lentamente. Cierro contigo. ¿Y cómo te imaginas? Voy a tener que devolverte la pregunta, lo siento mucho, Gerardo. ¿Cómo te imaginas México 2018? ¿Voto de castigo o voto de aprobación? Yo creo que el mexicano tenemos que pensar perfectamente que este proceso de modernización lo tenemos que continuar y lo tenemos que concluir, porque el tomar una decisión de decir no va sería regresarnos 30 o 40 años a un país cerrado, aislado, marginado, poco competitivo, que al final nos va a traer mayor pobreza, mayor desigualdad, menos oportunidades, menos empleo. Entonces, creo que el 18 va a ser punto fundamental para que los mexicanos expresemos que ya tenemos una definición de país, que queremos un país democrático, abierto, libre, con oportunidades y sobre todo con posibilidades de desarrollo pleno para todos los mexicanos. Entonces, esa debe de ser la apuesta y ahí vamos a estar tratando de que así sea. Muchas gracias, Gerardo Gutiérrez Candiani. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. Presidente del CCC saliente o ya expresidente. Feliz Navidad, muy buenas fiestas para todos. Muchas gracias, Rodrigo Pacheco. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana, 7 de la tarde desde la esquina de información y mientras tanto, páselo muy bien.